Hoy tenemos a Alex Monzón, que estamos muy contentos también de tenerlo, y es una de las cosas buenas de esta virtualidad, que es poder tener a muchas personas que no están en el país también dando sus seminarios. Es el caso de Alex. Bueno, Alex es licenciado en bioinformática de la UNER, de las primeras camadas, ¿no? De bioinformáticos de la Sí, UNER. la tercera. Claro, bueno, unas camadas muy, muy prolíficas, la verdad, gente que hoy por hoy están haciendo sus postdocs impresionantes, muchos en Argentina y otros en el exterior. En el caso de Alex, hizo su doctorado con Gustavo Parisi en el grupo SBG, en el Structural Bioinformatics Group de la Universidad Nacional de Quilmes. Durante ese tiempo estuvo involucrado, por ejemplo, en la creación de la base de datos CODNAS y muchos otros proyectos. Hace 2 años él está como postdoc en la Universidad Nacional de Padova, bajo la dirección en el laboratorio de Silvio Tosato, trabajando principalmente con proteínas desordenadas, que es una de las principales líneas de trabajo del grupo de Silvio, que es un grupo que también maneja múltiples bases de datos. Además, Alex tuvo una participación bastante importante en los grupos, en los Regional Student Groups del ISSB, y bueno, forma parte de una generación que también desde los lugares estudiantiles y después progresando hicieron muchísimos aportes a la comunidad de bioinformática, así que estamos muy contentos de tenerte. Y Alex tiene, bueno, no me voy a poner a vender su trabajo, pero tiene muchísimos trabajos publicados, es una persona muy prolífica, tiene más de 20 papers o 25 papers publicados, muchísimos de ellos como primer autor, así que realmente tiene una gran trayectoria científica. Gracias, Alex, por estar con nosotros, así que te invitamos a dar tu charla. Te voy a avisar cuando queden un par de minutos para el final, Dale, así te podés ubicar. dale, yo tengo igual el timer acá. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la presentación. La verdad que, como decías, si hay algo bueno de toda esta situación, de esta pandemia, es poder tener este tipo de charla y a mí, en mi caso, que hace ya 2 años que estoy acá en Italia, tener la conexión con la comunidad y sobre todo con la AWC, que también me ha hecho durante mis épocas de, no solo de estudiante de grado, sino como estudiante de doctorado en la Universidad de Quilmes. Bueno, pero hoy me toca un poco contarles, iba a hablar un poco de lo que había hecho antes, pero decidí específicamente hablarles del proyecto en el que estoy involucrado de primera mano aquí en el laboratorio de Silvio Tosato, de la Universidad de Padua. Ahí les dejé unas fotitos en la primer slide como para que vean, bueno, un poquito de lo que es Padua, ahí donde estamos nosotros en el Departamento de Ciencia Biomédica. Pero bueno, como bien decía Lucía, en el laboratorio nosotros una de las grandes ramas que tenemos es las proteínas desordenadas, que como muchos sé que conocen las proteínas, pero otros no, las proteínas desordenadas, son estas proteínas que se descubrieron hace no muchos años, pero diría unos 20 años ya, cerca de los 90, que vinieron, digamos, a romper lo que sería el paradigma estructura-función de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que una proteína, para poder lograr su función, tenía que obtener una estructura en su estado nativo, que eso luego, esa estructura, le confinaba la función que iba a tener esta proteína. Bueno, esto después fue avanzando y hoy se sabe que las proteínas existen en un ensamble de conformaciones que es dinámico, es decir, que estas conformaciones preexisten en ese equilibrio conformacional con o sin ausencia del ligando, y que de esta manera este dinamismo, estructura, función, hace que las proteínas cumplan su rol dentro de la célula. Las proteínas desordenadas no vienen a romper el esquema de, digamos, de cómo funciona una proteína en el nivel termodinámico físico, porque siguen siendo proteínas, sino que tienen la particularidad de que tienen un estado nativo conformacionalmente bastante complejo. ¿Y qué quiere decir esto? Que son proteínas que tienen un estado nativo donde las conformaciones son muy heterogéneas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que podemos tener una proteína completamente desordenada en su estado nativo, que sería el clásico ejemplo que dicen los fideos cuando uno le pone el agua a hervir, que se mueven para todos lados. Pero, sin embargo, estas proteínas no es que en toda su vida, es decir, vida media que tienen, funcionan así, sino que tienen un estado nativo muy heterogéneo, pero sin embargo, para cumplir su función, tienden a ordenarse la mayor parte de las veces. Entonces acá viene el proyecto que estamos llevando a cabo,
que nosotros definimos a estas regiones de las proteínas desordenadas que tienen esa capacidad de generar transiciones conformacionales, digámoslo por ahora, en orden-desorden, y viceversa. Nosotros le pusimos un término genérico, Linear Interactive Peptides, o péptidos lineales. Sin embargo, este concepto no es que nosotros lo inventamos, es un concepto que ya se viene hablando en la bibliografía, y que se lo ha llamado, por ejemplo, se conocen que en las proteínas desordenadas tenemos los short linear motifs, o los motivos lineales cortos, que tienen una implicancia funcional muy importante en lo que es la interacción de estas proteínas. También tenemos otro término un poco más antiguo por ahí, que es MORPH, que son Molecular Recognition Feature, también asociado a la forma de interacción que tienen las proteínas desordenadas. Otro término que sale, que lo usan mucho en una base de datos en particular, que es Performance Structure Elements, o los que se llamaban los dominios intrínsecamente desordenados. En fin, son todas regiones de las proteínas desordenadas que pueden, en cierta manera, tener cambios conformacionales para poder interaccionar con otras proteínas. ¿Y por qué hablo tanto de interacción? Porque las proteínas desordenadas, si tienen una de las cosas, por así decirlo, particulares que tienen, es la capacidad de participar en múltiples rutas de regulación y de interaccionar con diferentes partners debido a su plasticidad conformacional. Entonces, hay muchos... Alex, sí, discúlpame. sí. Te hago solo un comentario, por ahí no pasaste la diapositiva, pero por las dudas, que no sé si estás pasando diapositivas. Sí, ¿en cuál estoy siempre la misma? Está siempre en la misma la presentación. Ahí pasó, por ejemplo. Digo porque por ahí ya estás hablando y seguíamos en la slide inicial. Ah, disculpa. No, listo. Ahí Perfecto. pasa. Ahí pasa, sí. Ok, si yo veía que pasaba, pero... Quedó, para que sepas, estuvo en esta slide de estructura-función de proteínas durante este tiempo, por si querés rápidamente repasar algo. Gracias. Perfecto. No, bueno, gracias. Decía. La slide era solamente un poco para mostrar los dos paradigmas de estructura-función, de cómo son las proteínas ordenadas y cómo eran las desordenadas, en el sentido que tienen este estado nativo complejo y dinámico. Entonces, lo que él hablaba de estos péptidos lineales, que ya habían sido, digamos, estudiados, o por ahí se empezaron a mencionar dentro de la terminología de proteínas desordenadas, debido a su importancia en las interacciones con otras proteínas. Estos péptidos están, digamos, en muchas de estas regiones, en algunas bases de datos se encargan de anotarlas, de reconocerlas y de encontrarle la explicación biológica que tienen, como por ejemplo FastDB, ENFIB, DIPS, ELM, IDEAL, MoDB incluso. Entonces, lo que nosotros venimos a estudiar acá básicamente es que una proteína desordenada puede tener un espectro muy amplio en el sentido de cómo interaccionar. Entonces, básicamente podemos, en ese sería continuo entre lo que es la estructura de la proteína y, o sea, la proteína en sí, con ya estructurada, y la proteína desordenada, tenemos diferentes modos de unión. Por ejemplo, podemos tener transiciones desorden a orden, es decir, la proteína está desordenada, cuando interacciona con el partner, se ordena, esto es lo que se conoce generalmente como folding upon binding. Después tenemos un folding upon binding, pero esa estructura que se genera cuando la proteína se ordena no siempre es dinámica. En cierto punto, esta proteína puede, digamos, como se ve acá en la imagen, es muy singular la diferencia, pero puede hacer un plegado en diferentes estructuras. Después tenemos el conditional folding, que ahí habla dependiendo del partner que se une con esa proteína desordenada, la proteína puede adoptar una u otra conformación. Después las fase interaction o interacciones heterogéneas son proteínas que, así todo, cuando se unen con el partner, proteínas desordenadas, siempre estoy hablando, continúan desordenadas, es decir, que mantienen su dinámica y esto un poco también va con el otro tipo, lo más dinámico puede ser la interacción desorden-desorden, que generalmente se puede dar entre dos proteínas desordenadas. Siempre el tipo, digamos, de interacción va a depender de
de la cantidad de tiempo que tengan que estar esas dos proteínas unidas, que estas generalmente son interacciones que se producen muy rápidamente, pero muy específicamente, es decir, que la unión es muy fuerte en ese momento particular que se produce. Entonces, acá son algunos ejemplos, pero no voy a entrar mucho para no perder tiempo. Básicamente lo que les muestro como una proteína en su estado nativo, es decir, la proteína cuando es desordenada, cuando no interacciona, cómo está en su estado nativo, en el caso acá la quinasa P27, y cuando interacciona, por ejemplo, con la CDK2-ciclina, genera esta conformación mucho más extendida en forma de alfa-hélice, que esto lo vamos a ver un ratito en un ejemplo que les muestro. Luego, por ejemplo, tenemos una tradición desorden-desorden. Fíjense, la proteína acá, la SIC1, se mantiene desordenada cuando se une con la CDC4. En fin, entonces la idea de este trabajo es poder identificar estas regiones, pero de una manera automática, es decir, no teniendo que mirar manualmente todas las estructuras del PDB y decir, bueno, acá tenemos esto es una región que puede hacer folding upon binding, esta no. Entonces, sacando varias definiciones, un poco del paper de Miskay, que salió hace poco, y un poco de otros trabajos de Mesaros, de Balint, que donde se trata del mismo fenómeno, pero con diferentes nombres, pero en sí siempre son interacciones que se dan entre una proteína desordenada y ordenada, o dos proteínas desordenadas. Nosotros lo que hicimos fue crear un algoritmo que lo llamamos Flipper, que fue en realidad uno de los trabajos de tesis de un estudiante de maestría, de informática, que básicamente es un algoritmo que tiene, funciona con Machine Learning, pero básicamente en el fondo es un Random Forest, un clasificador Random Forest. Se probaron diversos algoritmos de Machine Learning, pero digamos que la performance era bastante similar y esto era algo que era más claro entenderlo cómo funcionaba, y que básicamente a este algoritmo o a este clasificador se lo entrenó con ejemplos curados manualmente de proteínas desordenadas que sean folding upon binding. Para esto usamos, por ejemplo, dataset de un predictor muy conocido de folding upon binding como es Anchor, el dataset que se usó para entrenar ese predictor, y entre otros ejemplos seleccionados manualmente para poder abarcar, digamos, o generalizar la mayor cantidad posible de casos. Entonces, Flipper básicamente funciona, uno le da como input una estructura PDB, generalmente un complejo, debe haber al menos una cadena de proteína y una cadena que puede ser de proteína o de ADN o RN. Y básicamente trabaja sobre 5 features fundamentales, que son los contactos, pero los contactos inter, es decir, entre las dos cadenas que interaccionan de diferentes proteínas, y intra, es decir, dentro de la misma cadena. Después tenemos, bueno, la fracción de estructura secundaria que tienen estas regiones, calcula, esto se usa el DSCP. Luego también tiene en cuenta la accesibilidad al solvente de cada uno de estos residuos, es decir, calcula la accesibilidad cuando está el complejo, digamos, la cadena sola y cuando está en complejo. Después calcula un parámetro que es la linealidad de la cadena, es decir, si la cadena está extendida o si está, o si es más, digamos, compacta. Y también tiene un parámetro que es la longitud, porque mirando muchos ejemplos se ve que estas cadenas en el PDB no suelen ser muy largas, porque claramente estos pedacitos de estructuras que aparecen ligados o en interacción con otra proteína, aparecen justamente porque si no son proteínas desordenadas que si uno la cristalizaría la proteína sola, sería imposible de ver las estructuras. Entonces, por eso es la única manera de que se pueda ver esos segmentos es cuando la cristalizan en unión con la proteína, el partner. Entonces, estas features trabajan en forma de ventanas dentro del algoritmo, es decir, que se calculan para unas ventanas de 11 residuos, y al final el algoritmo lo que te da es para el PDB, para cada residuo del PDB, te dice la característica, qué feature tiene, y al final te da un score continuo, que puede ser que va de 0 a 1, donde 1, es decir, que es la probabilidad mayor que ese residuo esté involucrado en una región LIP, y 0 que no. Realmente nosotros acá estamos tomando un cutoff mayor al 55%, y con eso vemos que ya el programa es muy efectivo para detectarlos. Yo ahora no les voy a mostrar
lo que es la evaluación de la performance del programa por una cuestión de tiempo, pero el programa lo probamos con dos bases de datos, DIPS y PixelDB, y el programa tiene una precisión de más del 90% y un MCC de más del 80%, un coeficiente de correlación de Matthew en las predicciones. O sea, es muy preciso en detectar este tipo de estructuras en el PDB. De hecho, si nosotros vemos cómo funciona el programa, cómo estas features juegan dentro de los, por ejemplo, de los residuos que componen, o de las estructuras que componen el training set de Flipper, vemos que claramente hay algunas features que son digamos, las más importantes para poder separar cuando es un residuo lip o no lip, que básicamente son los intra-chain contacts, es decir, los contactos que surgen entre las cadenas de dos de proteínas diferentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas regiones que hacen folding up binding suelen hacer más contactos con la cadena vecina que con sí mismos. O sea, el ratio, la proporción entre intra e inter de estas regiones es muy alta, favoreciendo a los contactos intracadena. Porque de nuevo, son interacciones que surgen en modo muy rápido, muy eficaces, pero no en un tiempo, digamos, un tiempo largo. Después también lo que se ve que son proteínas, son estructuras que no tienen una estructura secundaria muy definida, generalmente tienen una alta composición o contenido de coil, y después el hélices y beta es un poco balanceado. Ahora le voy a mostrar un poco más los ejemplos. Entonces nosotros corrimos nuestro programa para todo el PDB, y también hicimos como un mapping de los residuos del PDB a UniProt. Ya le voy a mostrar para qué. Para cada estructura lo que hicimos fue clasificarlos en diferentes tipos de lips, dependiendo con qué estaba interaccionando ese lip. Es decir, si ese lip estaba identificado en un complejo que era un homoligómero, es decir, que todas las cadenas eran iguales, lo identificamos como homolips. Después tenemos en heteros, tenemos tres clases. Tenemos los lips que son protein, es decir, que tenemos al menos dos proteínas diferentes interaccionando, es decir, ese lip está al menos interaccionando con una proteína o más diferentes. Después tenemos nucleácid, que es cuando el lip está interaccionando solamente con una cadena de ácido nucleico. Y mix es cuando, por ejemplo, el lip está interaccionando con ácidos nucleicos y con proteínas al mismo tiempo. Esto generalmente se da en los complejos grandes como ribosomas o como polimerasas, en esos complejos grandes que tienen a veces hasta cientos de cadenas. También lo que hicimos es cuando tenemos, por ejemplo, a todos estos lips que están calculados al nivel de PDB, nosotros los mapeamos a lo que es al UniProt. Esto es algo que siempre hacemos en nuestras bases de datos también, para tener la referencia siempre en UniProt. Si nosotros tenemos más de una PDB asociada a la misma UniProt, lo que hicimos para una cuestión de analizar los datos fue generar un consenso, es decir, tomar la unión de todas las regiones lips para una misma región en UniProt y generar un lip consensus. Esto le voy a mostrar algunos datos de lip consensus y PDB para que vean la diferencia. Esto lo hicimos por una forma de analizar los datos de una manera más pura. Sin embargo, tener en cuenta los diferentes PDBs que componen esa región consenso es muy interesante, porque ahí es donde uno ve estas regiones que son dependientes del contexto y dependientes del panel en el cual está unido. Incluso un poco son los números, es decir, al final de todo tenemos unas 67.000 cadenas del PDB, que encontramos algunos 77.000 lips o regiones de lips, con una longitud promedio de 14 residuos. Esto cuando generamos el consenso, es decir, que lo agrupamos por UniProt, tenemos alrededor de 8.600 proteínas, casi 13.000 lips, y también una longitud media de 15 residuos. También lo que medíamos rápidamente es si había, por ejemplo, proteínas que tenían lips de diferentes categorías de esta división que nosotros hicimos. Básicamente vemos que generalmente cada categoría o cada clase de lip es bastante única, es decir, que no hay mucho solapamiento entre regiones que tengan dos o más lips de distintas clases. Eso es una cosa buena, quiere decir que la clasificación funciona bastante bien, o también que estas regiones son bastante específicas a algún tipo de partner siempre, pero sin embargo tenemos algunos ejemplos interesantes donde la misma región
puede estar involucrada, o una proteína puede tener, por ejemplo, caso de la P53, una clásica proteína desordenada conocida, que tiene casi todos los tipos de LIP, porque tiene un dominio que hace tetrameterización y se oligomeriza, tenemos dominios que unen ADN, tenemos dominios que unen otras proteínas, entonces hay casos particulares de proteínas que pueden tener todos los casos de LIPs en su secuencia. Estas son un poco las características, las mismas features, pero ahora viéndolas sobre todos los LIPs que tenemos. En este caso se toma una estructura de referencia, que es la que tiene el máximo coverage, contra el LIPS de consensus para esa proteína, y se ve cómo son digamos, las features promedio de esos LIPS. En este caso, de nuevo, vemos que por ahí el contenido de hélice es alto en homo y en hetero o proteins. Esto se da generalmente, por ejemplo, en los LIPS que interaccionan con proteínas tienen una alta flexibilidad conformacional y una alta heterogeneidad conformacional, ya que pueden interaccionar con diferentes tipos de proteínas. Por eso es que tienen un contenido generalmente de estructura secundaria, sea alfa, beta alto, comparado, y de coil es alto siempre porque estas regiones suelen ser desestructuradas, pero no, por ejemplo, como aquellos LIPs que interaccionan con ADN, que vemos que son mayormente desestructurados o son mayormente coils. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Después vemos, por ejemplo, que para el algoritmo, si vemos acá el score de Flipper, obviamente, como el algoritmo está entrenado en casos de proteína a proteína, generalmente es mejor, es más bueno para reconocer casos de proteína a proteína, por eso los LIPs que están involucrados en ese tipo de interacciones tienen un score mucho más alto, pero no, en otros casos son, digamos, buenos scores, pero vemos, por ejemplo, en nucleoácido o mix, que ahí se empieza a complicar porque ya son muchas interacciones que tiene que evaluar el algoritmo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que estaba descrito antes, donde habían caracterizado la glicógeno sintetasa quinasa 3, que habían caracterizado diferentes transiciones, por ejemplo, disorder, esta que yo le mostré al principio, que luego en este trabajo desarrollan un predictor. Nuestro programa, si nosotros vemos estas regiones, lo que encontramos es, por ejemplo, que aquí arriba tenemos la estructura monomérica, es decir, cuando no está interaccionando con otra proteína, que en realidad es un dímero, es un homodímero, no es un monómero. Tenemos las dos regiones desordenadas en los extremos, y Flipper reconoce para todas las proteínas asociadas a esta, o sea, cuando esta proteína está co-cristalizada con otra, Flipper reconoce esta región que va del residuo 3 a 12, fíjense que acá tenemos diferentes PDB y diferentes cadenas, siempre reconoce esa región como un LIP. Esto tiene sentido también biológico porque justamente es una región que cuando la proteína está sola es desordenada, es decir, no se ve porque esto en rojo acá arriba significa que son missing residuos, sin embargo cuando está co-cristalizada con el partner, esa región se ordena y se puede observar, que ahí se ve en rojo acá, por ejemplo, en uno de los PDBs que usé para el ejemplo. Sin embargo, a la inversa, por ejemplo, la misma proteína, cuando interacciona con la proteína, por ejemplo, con la axinin 1, esta proteína, la axinin 1, genera también un orden en el extremo terminal de la proteína de la quinasa, y que eso hace también que favorezca la interacción, que también son un pedacito de proteína, solamente un alfa hélice del partner que se ordena, que se puede interaccionar, que eso sería una transición desorden, porque el partner también es desordenado. En este caso no puse la forma monomérica del partner. Después, el caso de los complejos homoligómeros es más diferente, o más complejo, para no ser redundante, porque acá podemos tener diferentes casos. Podemos tener casos de efectivamente regiones folding upon binding, por ejemplo acá P53, que está también anotada en DISPRO, que es una región que hace transiciones de orden desorden. Se conoce mucho la función de esta región y Flipper la reconoce completamente en ese homotetrámero. También, por ejemplo, en el caso de la proteína FUS, que es una proteína altamente conocida que está involucrada en la separación de fases. Es una proteína que es 100% desordenada, pero tiene un dominio en el medio que genera esta forma de agregación en forma beta, que está acá, que les muestro acá.
Y que efectivamente acá Flipper reconoce que esa es una estructura que posiblemente tiene la capacidad de interaccionar. Y después tenemos casos de, por ejemplo, acá es el leaf más largo de los complejos homoligómeros, es decir, que es el caso del fago T4, que es una proteína fibrilar, que son básicamente 3 cadenas que están entrelazadas en sí mismas. Decía acá, en el caso de los homos complexes, muchas veces no identificamos casos de folding upon binding, pero sí identificamos, por ejemplo, regiones que actúan como swapping domains, o otra cosa que se llama intertwined domains, o dominios que están entrelazados. Esa parte que se entrelaza entre 2 cadenas que son idénticas, formando un complejo homoligómero, generalmente nuestro flipper los reconoce como una región de Lips. Después, en los ejemplos de los otros 3 subsets, tenemos diferentes casos. Le mostraba los ácidos nucleicos, tienen que ser estructuras completas, las que interaccionan con ácidos nucleicos completamente sin estructura secundaria, es decir, casi coils interaccionando con ADN en este caso. En los casos de mix es más complicado, porque por ejemplo tenemos siempre 3 o 4 proteínas involucradas en esa interacción, y el LIP a veces está en contacto, en este caso está en contacto con 2 proteínas, ahí no se ve porque está en forma de surface, pero está con 2 proteínas y a su vez con el ADN, pero también es una región muy interesante desde el punto de vista que se ve que es desestructurada y que es lineal. Y por ejemplo la quinasa P27, este es otro caso que es muy interesante, ya que el programa reconoce a toda esta cadena como un LIPS, y efectivamente es un LIPS. Nosotros vamos a ver la anotación que tenemos de esta región. Vemos que está anotada en distro como completamente desordenada también esta proteína, y que tenemos no solo evidencia por Flipper, que están ahí las estructuras que mapean con esa región que yo acá le estoy mostrando, la región en azul, que en este caso es la 1JSU cadena C, sino que también tenemos evidencia en la base de datos Helm, es decir, que también dentro de esta región tenemos un motivo lineal, en la base de datos DIFS, que es una base de datos también que evalúa folding upon binding, tiene anotado manualmente varias estructuras. Entonces esto también nos da un indicio que el programa realmente está reconociendo las regiones que nosotros queríamos ver, porque ¿qué pasa? Nos permitió armar un dataset que es 10 veces más grande que las bases de datos actuales, que tratan de, en cierta manera, describir este fenómeno. Además, lo que nos permite también el programa es muy veloz para correr, o sea, corre en un par de horas en todo el PDB, es generar, por ejemplo, nuevos predictores de regiones folding upon binding, que es algo bastante, digamos, difícil, por así decirlo, de predecir con los predictores que hay actualmente. De hecho, también se han analizado las cuestiones de cómo es el desorden en estas proteínas, en estas regiones, y no tienen el patrón típico de que tienen las regiones desordenadas, ya que, como alguna vez se tienden a estructurar, tienen un patrón de proteínas ordenadas con algunas pequeñas, digamos, variaciones a lo que es la composición de aminoácidos. Por eso los predictores de esta región no la van a predecir casi nunca como desordenada. Y necesitamos predictores, si queremos luego clasificarlas, por ejemplo, en un genoma, buscar estas regiones en un genoma, a nivel secuencial, necesitaríamos predictores que sean más precisos, y por ejemplo con este dataset que nosotros ahora estamos generando y analizando, junto con Flipper, se podría tranquilamente lograr y poder clasificarlos de una mejor manera. Además que la única forma de poder interpretar la función de las proteínas desordenadas es teniendo la proteína no solamente en cuenta en su estado nativo de la proteína sola, sino también la proteína cuando está interaccionando con los diferentes partners. Y bueno, esto creo que es todo. Este es el grupo de bioinformática estructural, biocomputing de la Universidad de Padova. Estos son un poco los servicios y las bases de datos que tenemos, entre ellas, bueno, Disprot, MobiDB, muy poquito, ahora tenemos PED, que está publicado todavía no oficialmente, pero ya casi. También tenemos el CAI, que es un Critical Assessment Intrinsic Disorder, es decir, que para aquellos que tienen predictores de desorden pueden enviar sus predicciones y una vez al año se hace la evaluación de esos predictores. Y bueno, gracias también a los sponsors, los proyectos Marie Curie Rise, que apoyan en todo este trabajo. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y por escucharme.
Bueno, muchísimas gracias, Alex, por la charla, súper interesante. Justamente, bueno, una de las preguntas que tenía, pero un poco la respondiste en las conclusiones, es cómo, por ejemplo, dentro de estas regiones que se identifican con este tipo de, con este predictor, cómo correlaciona eso con las clásicas predicciones de desorden en base a secuencia, o sea, por ejemplo, qué fracción de estas regiones serían reconocidas por un predictor de desorden y qué fracción de estas regiones se las pierde un predictor de desorden. No sé si eso es algo que lo llegaron a cuantificar o mirar. Sí, sí, de hecho, no tenía el slide acá, pero mira, probamos básicamente 5 predictores, partiendo de MobiDB Lite, que es digamos, es el más estricto, es decir, que la región tiene que tener mucha señal para nosotros realmente poder decir que es desordenada. Y después probamos con 4 predictores más que nosotros sabemos como en escala de que son más laxos a predecir más desorden. Entonces lo que encontramos, por ejemplo, que en el MobiDB Lite predice, por ejemplo, en el subset de Homo o de Protein, alrededor del 10% de desorden de los residuos del LIPS. Es decir, que es muy Muy poquito. bajo. Sí, pero por ejemplo, con ácido nucleico, aquellos LIPS que interaccionan con ácido nucleico, sí, tenemos con MobiDB Lite, por ejemplo, casi el 31% de fracción de LIPS que son desordenados, pero, por ejemplo, con un predictor, decirte IUPRED-LONG, tenemos un 86%. O sea, casi todos son desordenados. Con IUPRED-LONG, en casi todos los sets tenemos entre el 43 y el 51% de desorden. O sea, hay una señal, efectivamente, pero acá estoy considerando que es más del 50% de los residuos del LIP se han predicho como desorden para decir, ok, lo cuento como desordenado. Y ahí hago la fracción. Estos números que estoy dando sería la fracción de LIPs desordenados para uno u otro predictor. Efectivamente hay una señal, pero no buena como para tener no tener tantos falsos positivos. Que eso es lo que pasa. Sí, sí. Acá hay otra pregunta de Diego Bustos, que pregunta si entre las features que tiene en cuenta Flipper están las modificaciones post-traduccionales, las PTMs. No, pero es interesante porque generalmente estas regiones, cuando hacen el folding upon binding, tienen seguramente alguna modificación post-traduccional. No lo tenemos en cuenta porque analizamos el PDB directamente de la estructura, pero una de las cosas que de hecho yo estoy haciendo es viendo cuáles de estas regiones tienen PTMs, porque estas regiones, o sea, se sabe que las proteínas desordenadas tienden a acumular las modificaciones en estas regiones para poder hacer la transición, en este caso, o interaccionar. Pero sí, interesante. Perfecto. Hay otra pregunta acá que es de Cristina. Dice, la predicción de homoligómeros, hasta donde sé, puede decir que los monómeros son desordenados y se ordenan upon binding, si nunca estarán solos en la célula. No sé si lo leí bien. ¿Hasta dónde? Creo que la pregunta es ¿hasta dónde se puede decir que los monómeros son desordenados y se ordenan upon binding? O si nunca van a estar desordenados y siempre van a estar ordenados junto al otro partner en la célula. Interpreto así la pregunta. ¿Hasta dónde se puede distinguir esa situación? Claro, bueno, nosotros acá hicimos la inversa en realidad. A partir de los complejos, identificar las regiones que pueden llegar a ser folding upon binding. Muchos de los que habían hecho es a partir de tener la estructura monomérica con missing residue, con regiones de missing residue y la misma proteína en complejo, que capaz que solamente un pedacito cristalizado, identificaban la región y decía, bueno, como está acá el monómero desordenado y se sabe que la proteína es desordenada, hace folding upon binding. En este caso hay muchos casos que no los podríamos verificar, a menos que tengamos una notación manual de la proteína, decir, bueno, esta proteína se sabe que es desordenada, no tenemos estructura, pero bueno, tenemos estos pedacitos que sí, y otros pueden ser solamente tipo casos true positive del programa también. Generalmente no tienen muy baja tasa, pero podemos tener casos que no podemos hacer la comprobación sobre el desorden al nivel monomérico, menos. Claro, también estas regiones muchas veces interactúan con más de un partner, así que saber en qué Claro. fracción del tiempo están en cada estado es algo que es complejo. Es muy difícil, sí. Ya tenerlas, así como las identificamos en este subset, es interesante porque permite hacer varias cosas.
Acá hay otra pregunta de Sebastián Fernández Alberti. Si podés hablar un poco de los tamaños, los ejemplos de disorder to order involucra a cuántos residuos que experimentan ese cambio respecto al total de residuos de la proteína. ¿Cuál es el porcentaje común de residuos involucrados en esto? Bueno, los tamaños son variables en el sentido que, a ver, no son regiones nunca que van a hacer una transición de 100 aminoácidos o una cosa así. Siempre son regiones, por ejemplo, acá con Flipper nosotros tenemos un límite de al menos 5 residuos, también porque los short linear motif andan por ahí, entre 5 y 11, entonces dejamos ese tamaño como mínimo, por así decirlo. Pero pueden ser hasta regiones de 20, 30 residuos que generan una transición. O sea, por ejemplo, tengo proteínas que están involucradas en ribosomas, es decir, que son proteínas muy largas y que están interaccionando con mucha proteína, y por ahí la región que se reconoce como elipse, una región puede ser hasta 50, 60 aminoácidos. Generalmente la proteína, cuando hace la transición de desorden a orden, tiende a mantener, depende de qué tipo de transición, puede ordenarse completamente, como los primeros ejemplos que les mostraba, o tiende a mantener una parte desordenada que sigue teniendo flexibilidad, y la parte que se estructura es la que, o que en parte se estructura es la que interacciona. Pero en números no lo tendría bien claro cuánto. Yo lo único que puedo decir es que las regiones que nosotros identificamos en promedio son de 10, 15 aminoácidos. Más de eso no, con estas características estructurales no identificamos. También está un poco limitado por el dataset que se Claro. usa, que son estructuras cristalográficas. Esto con cryo-EM tal vez cambie completamente de acá a unos años, ¿no? Claro, yo en el SEC Mix, en el mixto tengo casi son todas cryo-EM. Y ahí hay muchos casos interesantes, porque cuando vos, digamos, digamos, limpias un poco, porque tenés cientos de cadenas y te quedas con la región que hace la interacción, se ve claro el leap. O con tener, digamos, más ensambles desordenados en el estado nativo. Hay una pregunta más de Nicolás Palopoli que dice si tienen en cuenta algún feature del binding partner para la predicción. No lo tenemos, pero es una cosa que lo pensé varias veces, porque yo muchas veces tengo el leap en los dos lados, en las dos cadenas. Puede ser la misma región o puede ser que no, pero si las dos proteínas son desordenadas y se ordenaron para interaccionar, en realidad cuando el programa analiza el complejo entero, es decir, calcula los leaps sobre todas las cadenas que existen en ese complejo, pero las features las calcula parándose siempre en una cadena de referencia hacia las demás. No tienen, de esa manera lo hace. Bueno, Alex, y muchas felicitaciones de bastantes otros participantes que te escucharon. Les reitero a todos que las charlas quedan grabadas en el canal de YouTube, en la playlist de seminarios, así que los pueden volver a ver en otros momentos. Y bueno, te agradecemos nuevamente mucho por estar acá, Alex. Y, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, un placer. Y nos encontraremos de acá un mes en la próxima edición de seminarios.